comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a continuar hoy con los silogismos hipotéticos derivados, ¿sí? En la clase pasada hemos recordado algunos tipos fundamentales clásicos de silogismo hipotético derivado, como los dilemas. En esta clase vamos a completar este tema, básicamente, presentando la siguiente cuestión. Dada una estructura formal cualquiera de silogismo hipotético, ¿cómo nos damos cuenta de si esa forma de razonamiento es válida o no? Para poder responder el cómo, tenemos que empezar por el por qué. Recordar que la forma es válida si respeta los principios del orden lógico. Y eso implica también que respete las leyes que para la materia propia se derivan del orden lógico. Este es el principio del que partimos. De modo que un silogismo hipotético derivado será válido si respeta y aplica adecuadamente las leyes de la silogística hipotética elemental, que son las que rigen la silogística hipotética derivada. Este es el principio. Ahora, entendido por qué podemos decir que una forma es válida o no, ahora sí podríamos ensayar el responder al cómo darnos cuenta. Aquí en el pizarrón tenemos escrita una forma de razonamiento hipotético. La primera premisa dice, si A y B, entonces C. O sea, partimos de un condicional cuyo antecedente es una conjunción. La segunda premisa es una disyunción inclusiva entre D y no C. Dice, D o no C. Ya advirtamos que entre la primera premisa y la segunda hay un elemento en común que es C. Ya hemos dicho en la clase pasada que para que haya inferencia, para que exista el movimiento inferencial, las premisas tienen que tener conexión entre sí. Si no hubiese ningún elemento en común entre las premisas, evidentemente sería imposible cualquier inferencia. Acá ya empezamos teniendo relación, porque la primera premisa contiene a C, la segunda también contiene a C negado. La tercera premisa nos dice que si E, entonces no D, un nuevo condicional. Advirtamos que se cumplen aquí las condiciones para que se trate de un silogismo hipotético derivado, ¿verdad? Tenemos en juego más de una relación hipotética. En realidad, entre las tres premisas han aparecido las tres relaciones hipotéticas fundamentales: la conjunción, el condicional dos veces y la disyunción, ¿no?
Y además, la segunda condición, todas esas relaciones intervienen en la inferencia. Pero tenemos una cuarta premisa que dice, no es cierto que no es. Bien. Y lo que dice esta forma es que de aquí podemos inferir legítimamente, por consiguiente, no A o no B. Recordemos que aquí estamos usando, con este símbolo representa la conjunción, este la disyunción, este el condicional, este la negación, y aquí hemos usado 3 puntitos para, por consiguiente, es decir, representa la relación inferencial. Bien. Esta estructura o forma de razonamiento, ¿vale o no vale? Vamos a desarrollar un primer modo de analizarla. La conclusión dice que no A o no B. Es una disyunción de las negaciones de A y B. Si vamos al conjunto de las premisas, esto aparece, si en alguna de las premisas se dice no A o no B, y basta un examen somero para advertir que explícitamente no está dicho en ninguna de las premisas esto, no A o no B. Pero lo que no está dicho explícitamente puede estarlo implícitamente, y acá es donde empiezan a jugar su papel las leyes de la silogística hipotética, que tienen su raíz en las leyes de las proposiciones hipotéticas, que son las que hacen de premisas aquí. En la fórmula que se saca como conclusión aparecen A y B. Y en todo el conjunto de las premisas, A y B solo aparecen en el antecedente del condicional que hace de primera premisa. Entre la estructura A y B y la estructura no A o no B, ¿cabe alguna relación lógica? Y acá podemos recordar una ley de las proposiciones hipotéticas que hemos visto en este curso, que nos dice lo siguiente: la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de los miembros de la conjunción. Podemos escribirla. Esto significa que la negación de una conjunción, no es cierto que A y B, equivale, es lo mismo que la disyunción de las negaciones de ambos miembros de la conjunción. Es decir, no es cierto que A y B equivale a decir no A o no B. Y si lo pensamos un poquito nos damos cuenta por qué. ¿Qué es lo que nos da derecho a negar una conjunción? La conjunción es verdadera solo si ambas partes de la conjunción son verdaderas. Ahora bien, ¿qué me da derecho a negar una conjunción? Que al menos una de las partes no sea verdadera. Es decir, eso es la disyunción inclusiva entre las negaciones de ambos miembros de la conjunción. No es cierto que A y B equivale a no A o no B. Me detengo a explicar el significado de esta equivalencia brevemente, aunque más no sea, para no caer en una suerte de formulismo vacío de pensamiento, que es a lo que los métodos formales pueden llevar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
alguien puede recordar de memoria esta equivalencia, ¿no? Así, no es cierto A y B, no A y B equivale a no A o no B. Bien, listo. Sin pensar qué significa eso ni por qué eso es así. Eso es lo que hay que procurar evitar cuando se estudia lógica y lo mismo cuando se estudia matemática. Hay que procurar evitar recordar fórmulas simplemente por memoria visual y no esforzarse por entender qué significa la fórmula y por qué eso que dice la fórmula es así y no de otra manera. Esto fue un paréntesis, ahora vuelvo. Esta equivalencia, la negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de los miembros de la conjunción original, nos permite advertir lo siguiente: la conclusión que yo he sacado aquí, no A o no B, equivale a la negación del antecedente. No es cierto que A y B. Pero claro, para sacar como consecuencia la negación del antecedente de un condicional, ¿qué es lo que tenemos que tener? Y tenemos que tener la negación del consecuente. Ahora aplicamos una ley de la silogística condicional elemental. Modus ponens y modus tollens tenemos allí, ¿no? Para obtener la negación de esta conjunción a partir de A y B, entonces C, tenemos que proceder por modus tollens. Si A y B, entonces C y no C, ergo no A y no B. No A y no B, en virtud de la equivalencia, equivale a no A o no B, que es nuestra conclusión. Por lo tanto, si nosotros podemos negar C, podemos inferir la negación de A y B, y la negación de A y B es sustituible por no A o no B. Sustituible quiere decir que la puedo reemplazar porque son lógicamente equivalentes, que es lo que significa este simbolito que he usado aquí. Bien. Ahora, podemos llegar a afirmar no sé. De nuevo, en las premisas no la tenemos a no sé. Sola. La tenemos en disyunción con D. D o no sé. ¿Cómo podríamos obtener no sé a partir de D o no sé? Ahora aplico una nueva ley de la silogística elemental. Tengo una disyunción inclusiva. ¿Qué modo vale para inferir partiendo de una disyunción inclusiva? Recordemos que se trata del modus tollendo ponens. Establezco una disyunción en la premisa mayor. En la premisa menor, niego una de las partes de la disyunción y de ahí puedo inferir legítimamente la otra parte. ¿Por qué? Porque la disyunción significa que al menos una de las partes es verdadera. Si sé que una de las dos no lo es, sé que es la otra. Modus tollendo ponens. De o no sé, para inferir no sé, tendría que tener no de por modus tollendo ponens. No de aparece en la tercera premisa. Vamos a enumerar las premisas. 1, 2, 3, 4. La tercera premisa dice que si E, entonces no D. Tengo un condicional. Necesitaría no D para aplicar tollendo ponens sobre la premisa segunda e inferir no C, que me permitiría por modus tollens con la primera inferir no es cierto que A y B, que por equivalencia es no A o no B. Ahora, para inferir no D, necesitaría tener el antecedente del condicional. Si E, entonces no D. Ahora aplico modus ponens en el condicional. Si E, entonces no D. Y E es el caso, que E, perdón, ergo no D. Tengo un condicional, se da el antecedente del condicional, infiero el
consecuente. Y eso es lo que me proporciona la cuarta premisa, el antecedente del condicional, pero de nuevo tampoco del todo explícitamente, porque no dice la cuarta premisa, dice no es cierto que no pero ahora aplicamos otra equivalencia, no es cierto que no equivale a definición de doble negación, ¿no? La negación de una negación es una afirmación. No es cierto que no equivale a Si no es cierto que no equivale a la cuarta premisa en combinación con la tercera, que dice si entonces no D, y es el caso que porque no equivale a ergo no D. Ahora, si sé que no D, aplico la segunda y no D o no C, disyunción inclusiva, y es el caso que no D, por modus tollendo ponens, infiero no sé, que es la otra parte. Como la segunda parte es una negación, al afirmarla queda la negación, ¿no? No D o no sé, y no D, ergo no sé. Pero una vez que tengo no sé, combino la primera premisa con no sé, y por modus tollens del condicional, ¿qué se infiere? Tengo que si hay B, entonces C, y no sé, ergo no es cierto que hay B. Pero no es cierto que hay B por esta equivalencia, es lo mismo que no A o no B. Por lo tanto, esta forma de razonar es correcta. He mostrado que la conclusión surge por aplicación adecuada de las leyes de la silogística hipotética elemental y los principios de las proposiciones hipotéticas, como son estas dos equivalencias que estaban. La primera equivalencia solamente, la segunda es una equivalencia de lógica general, ¿no? La doble negación equivale a una afirmación. Advirtamos que lo que hemos hecho es mostrar el camino que sigue esta forma de razonamiento, remontándonos a las leyes de la lógica hipotética. Este camino lo podemos formular a modo de una demostración. Estoy buscando el borrador, aquí. Bien. Voy a tratar de escribir esto mismo un poquito más arriba, así me entra la demostración. Lo que tenemos es, primero, si A y B, entonces C. Segunda premisa, tenemos D o no C. Tercera premisa, tenemos E, entonces no D. Cuarta premisa, tenemos no E. Por consiguiente, inferimos no A o no B. Lo que vamos a hacer es una demostración al modo de lo que suele llamarse sistemas de deducción natural. Lo que vamos a escribir son líneas nuevas que vienen a probar que esto es una forma válida. Para ello, cada línea debe justificarse por la aplicación de un principio o de una ley lógica.
Y si por aplicación de principios y leyes lógicas, línea por línea, llegamos a inferir de estas premisas esta conclusión, entonces quedará demostrada. Advirtamos lo siguiente. Yo he presentado el camino a partir de la relación de la conclusión, de la fórmula conclusiva con las premisas. En la demostración, el camino que tenemos que desarrollar es el que nos conduce hasta aquí. Por lo tanto, este es el fin. Y debemos empezar por lo que es más remoto al fin. Si tenemos en mente la explicación que hice, es claro que lo más remoto al fin es esta doble negación. Si yo tengo una premisa 4 que dice no E, puedo escribir acá que E. Y justifico aplicando a la premisa 4 la doble negación. ¿Está claro? Por doble negación, a partir ley de doble negación, ¿qué significa? La doble negación equivale a una afirmación. Aplico doble negación a la premisa 4, establezco E, porque sé que no es cierto que no E, por lo tanto sé que E. Bien. Sexta línea. Ahora combinamos, adviértase, 3 con 5. Y tengo un modus ponens clásico, ¿verdad? Si entonces no D, y es el caso que E, puedo escribir que no D de 3 y 5 por modus ponens, MP, modus ponens. 3 y 5 modus ponens. Sobre la línea 3, tercera premisa, y 5, que es la primera línea de la demostración, combinando estas dos y aplicando la ley de modus ponens para el silogismo condicional, se sigue no D. Ahora, 7. No D con la segunda premisa, D o no C. Si sé que D o no C, disyunción inclusiva, y sé que no es cierto que D, sé que la otra debe darse, porque la disyunción inclusiva implica que al menos una de las partes de la disyunción es verdadera. Muy bien, D o no C y no D, ahora tengo derecho a escribir no C por 2 y 6, aplicando modus tollendo ponens de la disyunción inclusiva. Modus tollendo ponens de la disyunción inclusiva. Y ahora sé que no sé. ¿Qué puedo escribir en 8? Ahora combino la primera premisa con no sé. Si hay B, entonces sé, y es el caso que no sé. Modus tollens. Ergo, no es cierto que A y B. No es cierto que A y B. Condicional. Primera premisa, niego el consecuente, infiero la negación del antecedente. Esto lo he hecho por 1 y 7, modus tollens. Y ahora lo único que me queda es sustituir esta fórmula por otra equivalente. La negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de los miembros de la disyunción, de la conjunción negada, perdón. La negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones de los miembros de la conjunción negada. No es cierto que A y B, puedo esto sustituirlo por esto. Es una sustitución en 8 sobre 8, sustitución por, recordemos que esas equivalencias entre conjunción negada y disyunción, o disyunción negada y conjunción, se llaman leyes de De Morgan. Ley de De Morgan.
Muy bien. Y esto es la conclusión, es decir, lo que se deseaba demostrar, ¿no? Y ahora podemos poner, por demostrar tu mes, ¿no? Lo que queda demostrado. No A y no B se siguen de estas 4 premisas. Bien. Lo que hemos presentado aquí, para completar la exposición elemental de los silogismos hipotéticos derivados, nos muestra que hay múltiples combinaciones posibles, primero que nada, de la silogística hipotética derivada. Pero sean cuales sean esas combinaciones, por complejas que sean, acá hemos partido, adviértase, de 4 premisas, podríamos partir de 5, de 6, de 8, de 10. Por complejas que sean, la justificación de la conclusión que se saque tiene siempre el mismo fundamento. Y ese fundamento no es ni puede ser otro que las leyes lógicas de la silogística hipotética elemental y los principios generales de la lógica, aplicados a una estructura silogística hipotética derivada. Uno puede preguntarse, y con razón, si esto tiene alguna fructuosidad o no, desde el punto de vista lógico. Vamos a plantear ahora la pregunta y trataremos de responderla al final de la clase. Pero vamos a procurar hacer otro ejemplo de esto mismo. Vamos a borrar este. Y vamos a hacer otro más. Otro distinto. Vamos a recurrir a estos papeles aquí. Otro ejercicio. Vamos a hacer uno simple. A ver. Primera premisa. Dice, si no P, entonces S y T. Segunda, si S, entonces Q. Y tercera, no Q. Por consiguiente, P. Bien. Frente a la forma de razonar, lo primero que tenemos que hacer es analizarla, ¿sí? Porque no podremos hacer demostración alguna si no entendemos qué es lo que la fórmula la forma esta, la estructura esta nos propone. A ver, ¿qué tenemos en la primera premisa, Ezequiel? Si no P, entonces S o T. S-I-T. S-I-T. S-I-T, perdón. S-I-T, bien. Ahora, si no P, entonces S-I-T. Partimos de una premisa de qué tipo. Básicamente esto es un Condicional. Bien, partimos de un condicional. ¿La conclusión tiene algo que ver con esa premisa? Sí, la conclusión establece el antecedente. El antecedente acá es no P. Por eso lo afirma, digamos. Afirma P. Afirma P. O sea, ¿qué hace con este antecedente la conclusión? ¿Lo pone como está o lo rechaza? No, lo rechaza. Rechaza, claro. La conclusión es el rechazo del antecedente, que acá es no P.
O sea que para obtener esta conclusión a partir del condicional, ¿qué modo tendríamos que aplicar? O sea, lo que tenemos que inferir es el rechazo del antecedente. ¿Cómo obtengo el rechazo de un antecedente? A partir de un condicional por modus tollens, ¿verdad? ¿Se ve eso, Ezequiel? Sí, a ver. A ver, si yo quiero obtener el rechazo de el antecedente aquí es no P. Antecedente y consecuencia, ¿no? Tengo el antecedente que es no P y el consecuente que es S y T. La conclusión que aparece allí es P, es decir, el rechazo del antecedente este, porque el antecedente acá es no P. Si no P, entonces S y T. Pero acá aparece como conclusión definitiva de la estructura silogística P, o sea, la negación de no P. ¿Estamos? El rechazo de no P. Si yo Entonces, parto, modus tollens. claro, tengo que aplicar modus tollens porque si parto de un condicional para obtener la negación de esto, lo que tengo que hacer es negar B, no B, e inferir no A, ¿verdad? Eso es el modus tollens del condicional. Si A entonces B y no B, ergo no A. ¿Estamos? Bien. Yo solía usar otro tipo de letra para esto. Si A, entonces B. Y es el caso que no B, por consiguiente, no A. Este tipo de letra indicaría que puedo sustituir A y B por cualquier fórmula proposicional, puede ser una simple P, digamos así, o puede ser no P, o puede ser P y Q, puede ser P y Q o R, puede ser cualquier fórmula compleja bajo A y lo mismo bajo B, ¿no? Bien. Pero eso es un modus tollens. Tengo un condicional, niego el consecuente, infiero la negación del antecedente. ¿Qué es lo que debiera hacer acá para obtener no P? Entonces, para obtener P, perdón, es decir, la negación de no P. Si necesito hacer modus tollens en base al condicional, que es la primera premisa, tengo que tener la negación del consecuente, la negación de S y T. En las otras premisas aparecen S o T. En la segunda. En la segunda aparece S, ¿verdad? Muy bien. En un condicional en el cual es el antecedente. ¿Está Sí. claro? Y aplica el tollens de nuevo. Muy bien, tendría que aplicar nuevamente modus tollens, para lo cual Está en la tercera. necesito la negación del consecuente. Está en la tercera. Está en la muy bien, lo tengo en la tercera. Si con no Q y si es entonces Q aplico modus tollens, obtengo no S, ¿no? Claro, claro. Ahora, Y ahí niego, si niego S, ¿tendré derecho a negar S y T? exacto, sí, porque negar una, niego el, ¿no? Entonces ya tenemos el camino para recorrer, ¿no? Sabemos que se sigue eso. Ahora tratemos de construir la demostración. Empecemos aplicando simplemente el modus tollens último que dijimos, ¿no? Tengo 2 y 3. ¿Qué infiero de 2 y 3? Que no ese. Que no S, muy bien, y justifico. 2, 3, modus tollens, ¿verdad? He aplicado modus tollens sobre 2 y 3. Ahora, 5. ¿Cómo hago para llegar formalmente a la negación de S y T? Eso Tengo que no ese. es muy sencillo. Tengo que no S. Y hay una ley de equivalencia lógica que me dice lo siguiente. Si yo sé que es verdadera una proposición,
sé que es verdadera la disyunción de esa proposición con cualquier otra. A ver, lo digo de nuevo. Si sé que es verdadera una proposición, sé que es verdadera la disyunción de esa proposición con cualquier otra. ¿Por qué? Y porque la disyunción lo que pide es que al menos una de las partes sea verdadera. ¿Se ve? Eso es lo que la hace verdadera. En la disyunción solo afirmo A y B. Afirmo que A o B. Al menos una de las dos. Es claro esto, ¿no? Pongamos un ejemplo con contenido para que se advierta que es sencillísimo lo que estoy diciendo. Si nosotros sabemos que Napoleón Bonaparte nació en Córcega, la afirmación Napoleón nació en Córcega o en Sicilia es verdadera. Y claro, porque sé que nació en Córcega. La afirmación Napoleón nació en Córcega o en Malta es verdadera. Y claro, Napoleón nació en Córcega o en la Bretaña. Y puedo tener disyunción con cualquier otra cosa y será verdadera porque sé que una de las partes lo es. Bien. Entonces, ¿qué puedo escribir en 6? Puedo escribir no S o no T tranquilamente. ¿Por qué añado no T? Esto podría poner cualquier cosa acá, ¿eh? No S o J, no S o H, no S o no P. Cualquier cosa puedo poner ahí. ¿Por qué? Porque esto se justifica. Perdón, hice la justificación acá. ¿Qué escribí acá? ¿Dos veces lo mismo? ¿Qué estoy haciendo? A ver. Sí, puse dos veces. Había empezado la línea 5 y le puse 6. ¿No? 5 es no S o no T. Perdón. ¿Cómo justifico esto? En base a 4 por adición. Eso que yo estoy aplicando acá se llama ley de adición o principio de adición. Así como por la doble negación puedo sustituir cualquier fórmula A por su doble negación, no A, y viceversa, cualquier doble negación por la afirmación, por esta fórmula yo puedo sustituir cualquier, perdón, acá no puedo poner así, puedo sustituir cualquier afirmación por la disyunción de esa y otra cualquiera, cualquier otra. No al revés, porque con saber A o B yo no sé ni A ni B. Cuando yo lo que sé es la disyunción, no puedo afirmar sola ninguna de las dos partes, porque sé que al menos una de las dos es verdadera, es todo lo que sé. Pero si sé una verdad como A le puedo agregar por adición cualquier cosa. Este símbolo significa que funciona en este sentido, pero no en el inverso. Esto significa que va de un lado para el otro, o sea que es una equivalencia. Acá lo que tengo es una ley de adición. Basta que tenga una fórmula A para poder escribir legítimamente A o B. ¿Por qué acá le agrego no T? Por una razón sencillísima. Y es que la disyunción no S o no T equivale a qué ahora? Es lo que recordamos hace un ratito. No es cierto que S y T. Esto es de 5 por De Morgan. Es decir, ahora estoy aplicando la disyunción de dos negaciones equivale a la negación de la conjunción de las partes negadas de la disyunción. Es exactamente lo inverso de lo que hicimos en el anterior, ¿no? No S o no T equivale a no es cierto que S y T. Y esto es la negación del consecuente de la premisa primera, ¿o no? Ahora, ¿qué puedo inferir? B. Bueno, directamente, ¿qué tengo que inferir por modus tollens?
Si no P, entonces S y T. Y no es cierto que S y T. Ergo, No, no P. bien, acá procedemos con prolijidad extrema. Cada línea tiene que justificarse con una sola ley o principio. Entonces decimos, no P, eso viene de 1 y 6 por modus tollens. Y ahora sí, en 8, ¿qué puedo escribir? P. Ahora P, ¿cómo justifico? ¿Qué he aplicado acá? Doble negación. ¿Sobre qué línea? Sobre 7. 7. 7, doble negación. Muy bien, listo. Y esto es lo que se quería demostrar, ¿no? Ya está. Sí. P. He llegado a P. Bien. Se advierte cómo va esto, ¿no, Ezequiel? Perfecto. Y ya podemos ir advirtiendo si es fructuoso esto o no. En realidad, como todo procedimiento formal, está sujeto al riesgo de convertirse en un mero algoritmo vacío de contenido. Eso es lo que hay que evitar. Pero que algo pueda, bajo algún respecto o de algún modo, deteriorarse o corromperse, no significa que no sea bueno, ¿no? Empecemos por recordar ese También, principio. Ese principio. profesor, Sí, añado otra observación. sí, cómo no. No, que un oyente, digamos, podría decir, bueno, empecé el curso, ¿no? Con primeros videos sobre las categorías y ahora está esto, ¿no? Qué complejo, ¿no? Podría llegar a desanimar incluso, ¿no? Sí, mire, ya como lo lleva dicho, yo le diría que entender las categorías es bastante más difícil que entender esto. Pero, pero de todas maneras, acá, fíjense, la respuesta principal a esa observación es la siguiente. Esto en realidad no es difícil. Esto lo que implica es simplemente conocer y aplicar los principios y leyes de la silogística hipotética. Y ahí está la fructuosidad de este tipo de demostración, que nos permite, primero que nada, recordar esos principios, a ver si los tenemos claros o no, si están frescos en nuestra mente, si los hemos entendido bien o no. ¿Está claro lo que digo? Porque fíjese que acá cada una de estas cosas que yo aplico, modus tollens, doble negación, adición de Morgan, son leyes lógicas que debo tener entendidas previamente. Cuando voy acá, lo que tengo que hacer es aplicar eso, aplicar ese conocimiento. Ahora, uno no puede aplicar un conocimiento si no tiene claro de qué se trata, ¿verdad? Entonces, una de las primeras bondades de este tipo de demostración es que nos hace pensar en las leyes y principios que hemos expuesto de modo elemental. ¿Dónde está la dificultad acá? La dificultad es que hay que encadenar esas cosas, y esto también es la otra fructuosidad que tiene, que nos hace pensar de manera discursiva, es decir, tenemos que concatenar distintos principios, distintas leyes, en orden a un cierto fin, como se hace en toda demostración, ¿no? Alguien puede decir, esto se parece a las demostraciones matemáticas. Claro que se parece, ciertamente. Se parece en realidad a cualquier demostración. Lo que tiene de semejante en especial con las demostraciones matemáticas es su formalidad, diríamos. Es decir, es una demostración en la que no aparecen materias determinadas del pensamiento. Acá todo el pensamiento está centrado en ¿qué? En la forma lógica, en la forma silogística y no en el contenido posible de eso. Nosotros podríamos pensar aquí algún contenido posible para esta estructura, ¿no? Ese es un ejercicio que dejamos para la clase próxima, si no ya agregamos otra complicación más a la que estamos presentando hoy. Pero,
y es muy bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Ver qué contenido podría corresponder a esta forma. Bien, eso lo dejo para la próxima. Hoy me parece, antes de terminar, más adecuado hacer otro ejercicio de este tipo, ¿sí? Pero adviértase que la importancia de una ejercitación como esta está en que nos permite hacer dos cosas. Primero, repasar, revisar y por lo tanto arraigar, profundizar, esclarecer nuestro conocimiento de las leyes y principios de la silogística hipotética. Y segundo, nos permite desarrollar un hábito discursivo, es decir, un hábito de relación entre esos principios en orden a un término que es la conclusión. Y esa es la marcha de todo, esa es la marcha de todo raciocinio, ¿no? Es decir, raciocinio. ¿Está claro, Ezequiel? Sí, ahí agrego otra observación, que es que también, digamos, en línea con eso, lo del tema del hábito intelectivo, raciocinativo, eh, Eso. a pesar de que uno quizás, ¿no? En el desarrollo de la clase, ¿no? Del razonamiento, del- del silogismo y del análisis, no comprenda absolutamente todo, uno va siguiendo el hilo racional y discursivo y eso ya después va perfeccionando la inteligencia para después aplicar lo mismo en situaciones cotidianas, ¿no? Eso es. Después, uno después de hacer este tipo de ejercitaciones, por más que uno no comprenda absolutamente todo, se va a dar cuenta que en la vida cotidiana, en el resto de las actividades, razona con mucho más rigor. Exactamente, muy bien. Es decir, el esforzarse por relacionar las distintas leyes en orden a hallar un camino para demostrar es precisamente un hábito de la inteligencia discursiva. ¿Sí? Yo En dije, Santo Tomás sería el hábito de la ciencia, ¿no? bueno, lo que pasa es que el hábito de ciencia, digamos que es un hábito instrumental respecto del hábito de ciencia este. ¿Por qué? Porque el hábito de ciencia depende todo él de la inteligencia de los principios, o sea, del hábito de entendimiento. Porque las ciencias parten de los principios y los aplican. ¿Sí? Pero ahí en ese aplicar está el rigor discursivo de la inteligencia humana. Y la lógica entera es un instrumento de ese rigor discursivo. Esto lo que hace es contribuir a un hábito lógico, un hábito de pensamiento lógico, que es instrumental respecto del hábito de ciencia. Dicho así, sería correcto, ¿sí? Esto coopera, contribuye instrumentalmente al hábito de ciencia, siempre y cuando no lo convirtamos en un mero juego formal. Por eso dije, la clase próxima trataremos de esforzarnos, hacer otro esfuerzo, darle a esta forma y a la otra que vimos antes contenido, es decir, poner ejemplos de esto. Excelente. Porque si no, si nos alejamos de toda materialidad, corremos el riesgo de caer en un formalismo vacío de contenido que en el terreno del entendimiento humano no es sano. Entiendo. Ahí me surge otra pregunta de carácter histórico. Sí. ¿Es cierta esa afirmación que yo la he escuchado mucho, ¿no? En ambientes académicos, de que luego de la escolástica hubo un tiempo como de decadencia donde justamente habría ocurrido esto, ¿no? Como una especie de formalismo lógico, ¿no? Alejado de la materia, ¿puede ser? Bueno, mire, históricamente ha habido épocas, diría yo, a lo largo de toda la historia, ha habido épocas en las cuales la lógica ha sido cultivada de una manera desvirtuada, ¿sí? Quitándole su fuerza propia, su vigor propio. Es lo que se llama desviaciones viciosas de la lógica. La que usted acaba de mencionar históricamente
podría ubicarse en cierta escolástica puramente formalista, a la que le interesa mucho más el ergotismo, que es el término que se aplica en ese caso históricamente, ergotismo por el abuso del ergo, ¿no? El ergo. Le interesa mucho más aparecer como sacando conclusiones lógicas con aplicación de leyes, primero que el aplicarlas realmente, y segundo, que el contenido o la verdad de las proposiciones de las que está partiendo. Cuando uno cae en eso, está desviando a la lógica de dos maneras, fijémonos, ¿no? Porque la está, primero, convirtiendo en una suerte de instrumento retórico. Yo hablo al modo lógico para que parezca que soy riguroso, ¿no? Entonces meto ergo por todos lados, ahí está el ergotismo, como si estuviese razonando con fundamento lógico, aunque no me preocupe en absoluto por aplicar con rigor los principios y las leyes de la lógica. Cometo falacias a cada paso, pero a cada paso estoy mandando un ergo. Eso es lo que se llama el ergotismo. ¿Se entiende? Que es el darle apariencia lógica a cosas que en el fondo no están pensadas con rigor lógico. Y el otro vicio que aparece en ciertos escolásticos, siglo XIV especialmente, XV también, es en cierta parte, en ciertos, eso digamos son malos escolásticos, no es la escolástica sin más. En esos mismos siglos hay grandes y brillantes escolásticos, no es que eso es de la época como si todos cayesen en lo mismo, de ninguna manera. ¿Podría poner algunos ejemplos de unos y otros? De unos y otros. Bien, puedo poner ejemplos sí, de este periodo que acabo de mencionar, personajes ilustres que hayan caído en ese tipo de mero formalismo, que yo recuerde no hay, ¿no? Fíjese, pero los hay de otras épocas. Es decir, esperen un poquitito, termino con el panorama histórico y le digo, ¿sí? Algún nombre. El defecto más grave en el caso del ergotismo es el no preocuparse por la verdad de los principios de los que se parte, ¿sí? O la verdad de las proposiciones que se manejan, con la pretensión de que si yo aplico las formas lógicas, como por un arte de magia, lo que diga va a ser siempre verdadero. ¿Se advierte? Eso es un abuso espantoso del formalismo lógico, aunque se lo use bien. ¿Por qué? Aunque las leyes lógicas se apliquen correctamente, digo que en el ergotismo también puede pasar eso otro, que ni siquiera sea rigor lógico, sino una apariencia de rigor lógico. Pero si desprendo ese rigor de la verdad, estoy frustrando el fin natural de la inteligencia. Dicho, a ver, el fin de la inteligencia no es razonar bien. Razonar bien, razonar correctamente es un instrumento para conocer la verdad. Si a mí me preocupa solamente razonar de manera formalmente correcta y no me preocupa la verdad de lo que estoy diciendo, estoy haciendo un uso radicalmente vicioso de la lógica. ¿Se ve? En el siglo XI, estamos en los tiempos de forja de la escolástica, en el siglo XI se produjo una célebre disputa entre los que se llamaban dialécticos y los que se llamaban a sí mismos teólogos. Y en esa célebre disputa hay dos personajes
ahora sí podemos dar nombres famosos, que representan cada uno estos dos aspectos del vicio lógico, aunque con añadidos que es interesante advertir. Un primer personaje era un profesor que enseñaba dialéctica en la universidad en la universidad no, en las escuelas no existía tal cosa, perdón, en una escuela de París. Este hombre se llamaba Adam, del pequeño puente. Parvipontanus en latín. Y este Adam atraía auditorios numerosos, cosa rara en un profesor de dialéctica. ¿Por qué? Porque le gustaba hacer truquitos de magia lógico, digamos. Es decir, lo que hacía eran juegos lógicos. Planteaba paradojas, planteaba razonamientos complicados con los que la gente se despistaba y llegaba a conclusiones disparatadas. Y la gente acudía a eso porque se entretenía con eso. O sea, convertía la lógica en una especie de espectáculo de entretenimiento público. Algunos técnicos de la enseñanza de hoy día dirían que sabía motivar al auditorio, pero en realidad lo que hacía era corromper el uso de la lógica, degradándola miserablemente y creando en el auditorio ¿qué idea? Por un lado, la idea de que manejando la lógica se puede demostrar cualquier cosa indistintamente, algo verdadero o algo disparatado, y que todo se demuestra con lógica. Y además creando la idea de que el uso de la razón conduce siempre a paradojas irresolubles, y por lo tanto no se puede estar cierto de nada. Y acá es donde el uso de un instrumento se degrada y se corrompe, produciendo un efecto contrario al que debe producir, al que está llamado por naturaleza a producir. En lugar de convertirse en un hábito virtuoso del entendimiento, la lógica aplicada por este hombre se transformaba en un instrumento de corrupción de la inteligencia, porque era una lógica encaminada a generar la idea de que de nada se puede tener certeza o de que todo se puede sostener con fundamento racional. Cualquier cosa. A y su contradicción. Eso nos lleva a un antecedente histórico remoto que es el de la sofística, ¿no? El sofista enseñaba cómo demostrar una proposición y su contraria. Igualmente, da igual, porque usted puede demostrar lo que quiera según le convenga. Bien. Esa degradación sofística de la lógica tuvo expresión, cierta expresión, en este tipo de, digamos así, lógica espectáculo que aparece en el siglo XI y que en alguno de sus aspectos, ese de generar la idea de que con la razón se puede demostrar cualquier cosa, o incluso de que de muy pocas cosas se puede estar cierto o casi de ninguna, es decir, generar escepticismo, generar espíritu de desconfianza respecto de la verdad, en eso sí tiene parentesco con algunos nominalistas de los siglos XIV y XV que degradan el análisis lógico, convirtiéndolo en un instrumento de la incerteza,
de la falta de conocimiento de verdad por vía racional en el hombre. Tan difícil el proceder lógicamente de modo correcto, y hay tan pocas cosas que son ciertas a la luz de la razón, que en el fondo racionalmente no podemos tener certeza de casi nada. Esa es la tendencia nominalista de desvirtuar el alcance metafísico de la inteligencia, ¿no? Ahí está apuntando en ese sentido. No en el sentido de la trivialidad del razonar como un instrumento para entretenerse, que sería el del siglo XI, sino en el sentido de mostrar que la razón es muy poca cosa y que las certezas que podemos obtener mediante el ejercicio de la razón son muy pocas y hasta triviales. Nunca trascienden más allá de lo inmediatamente dado. De ahí la complicación de la lógica terminística que acontece en los nominalistas, ¿sí? Acá podemos recordar el nombre del padre del nominalismo radical, es decir, de Guillermo de Ockham, pero también de algunos nominalistas posteriores que exacerban esta idea de que el cultivo de la lógica terminística nos muestra hasta qué punto la razón humana es algo impotente para la verdad. Bien. Pero volvamos al siglo XI. El otro abuso de la lógica que aparece en ese siglo es representado por otro autor famoso, más famoso en su tiempo que Adán del Pequeño Puente, que fue Berengario o Berenguerio de Tours. Berenguerio de Tours era un maestro de teología y ahora nos encontramos con otro abuso de la dialéctica, de la lógica, y es el pretender que con la lógica sola, a partir de verdades racionales, se puede dirimir toda cuestión teológica. Este es el abuso que en el contexto del siglo XI resulta más chocante y más urgido de refutación, ¿no? Porque Berenguerio, siguiendo esa idea de que con la sola lógica se puede hacer teología, digamos, sin respetar adecuadamente los principios propios de la teología y sobre todo los principios dogmáticos sustentados en el dato positivo de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, al incurrir en una especie de racionalismo de base lógica en sede teológica, crea otro tipo de abuso de la lógica, ¿no? No tener en cuenta, cuando usted hace un rato dijo la ciencia, que esto es ejercitar el hábito de ciencia, yo le hice el reparo de que es ejercitar un hábito que es instrumento de la ciencia. Porque la ciencia, cada ciencia, atención, tiene sus propios principios y su propio método, y respecto de los principios y del método de cada ciencia, la lógica es un instrumento. Recordemos que así lo llamó la tradición aristotélica, el conjunto de los escritos lógicos de Aristóteles, órganon, basándose en el propio Aristóteles. La lógica es un instrumento, órgano en griego quiere decir no otra cosa que instrumento, es un instrumento. La lógica no es de suyo la ciencia, ni puede serlo, y mucho menos puede ser ella sola y el ámbito de la racionalidad humana por sí sola el terreno en que se dirima una cuestión teológica, pues ahí nos estamos olvidando cuáles son los principios de la ciencia teológica y cuál es el método propio de la ciencia teológica. Ese dialecticismo en sede teológica equivale a un racionalismo naturalista en sede teológica, se advierte. O sea que
el abuso lógico se transforma en una actitud de tipo herético, cuasi herético. En el caso de Berenguerio no fue así porque se retractó de sus errores, se dejó corregir dócilmente por el magisterio, de manera tal que él mismo, gracias a la fe verdadera, superó su propia falta, su propio extravío intelectual, ¿no? Una vez corregido. Pero estamos ahí ante una desvirtuación, una corrupción del uso de la lógica. Históricamente nos podemos remontar más lejos, que ya lo he hecho, ¿no? Aludiendo a la sofística griega. La sofística griega del siglo V a.C., lo mismo pasa con la neosofística del periodo helenístico y con todas las recurrencias de la sofística posteriores hasta nuestros días. La sofística es básicamente una actitud de corrupción del uso de la lógica, como es una corrupción también del uso del lenguaje en general, ¿no? Porque desarraiga la palabra y el concepto del ser de las cosas y los convierte en un mero instrumento de uso pragmático para conveniencia de cada quien o de una comunidad o de una persona individual, pero para conveniencia, es decir, en un instrumento meramente pragmático, despojado del ser, de su referencia al ser de las cosas y a la verdad. Pero si despojamos a la lógica de la referencia al ser de las cosas, muere la lógica, porque las leyes lógicas, como hemos dicho desde el principio de este curso, son leyes que se fundamentan en las leyes de lo que es. Los principios de la lógica son principios metafísicos reflejos, o no existen. De modo que si desvirtuamos la lógica separándola del ser de las cosas y de su vínculo con la verdad, a la inteligencia humana, destruimos la propia lógica, la convertimos en un capricho arbitrario sin fundamento. Bien, no sé qué hora es, Ezequiel. Sí, estamos ya nos pasamos, así que podemos cerrar y continuamos la vez que viene. Bueno, la próxima hacemos otro ejercicio y nos esforzamos por darle contenido a estas formas, ¿sí? Excelente, ¿De acuerdo? Fenómeno. Bien, dejamos aquí. excelente. Dejamos aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos doctores, rueguen por nosotros. Por En el nosotros. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,